Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que ayer le subí un tercer apunte, tercera unidad. Eh, Hasta ahí, hasta ese apunte va a ser lo que va a entrar para el parcial, ¿sí? Yo sé que es bastante, pero la idea es El que, último que subió entra hasta ahí. sí, Ok. que es parte de lo que vimos en la clase pasada y una partita que vamos a ver ahora. Es Eh, unidad 3, sí, ¿verdad? son 3 unidades. Hay una que tiene, creo que son 4 apuntes, que está dividido en Buenas 4 partes. tardes. Buenas tardes. Pero son las 3 unidades. Perfecto. Hola, Bien. profe, una ¿Qué tal? consulta. Sí. ¿Cómo va a ser el tema del parcial? La clase que viene vamos a hacer un repaso y vamos a hacer como un simulacro, unas preguntas y va a haber algún tipo de caso como para analizar y demás. La idea es que yo eh, alrededor de las 6:30, ¿sí? Les voy a avisar por el Classroom, les voy a mandar un mensaje que subí el examen, ¿sí? El examen va a tener un tiempo máximo, tiempo límite para ser resuelto, ¿sí? Ustedes lo tienen que presentar dentro de ese tiempo límite. Todo aquel que no lo entregue en ese tiempo límite, ¿sí? Tiene la posibilidad de aprobar, pero no así la posibilidad de promocionarla, ¿sí? Es como para marcar un límite para todos, ¿sí? Deberían poder hacerlo sin problema. El examen va a tener tiempo de 1 hora y media o 2, depende. Entonces no hay problema. Y puede que haya algunas preguntas que les dé el puntaje, les dé la solución en el momento y otras no, ¿sí? Entonces las notas se las voy a pasar yo eh, en los días subsiguientes. Pero la idea es esa. No vamos a estar conectados, nada por el estilo, porque no tiene sentido. Y otra consulta, profe, van a hacer Sí. preguntas a desarrollar, las hojas tienen que estar firmadas, más que nada para ir como preparándonos para ese día. No, a ver, el examen va a ser online. Va a ser, yo lo trato de hacerlo en tipo un documento en línea, no va a tener que hacerlo a mano y sacarle fotos, ¿sí? Algunas preguntas son conceptuales, que van a ser cortitas, que van a tener opciones o van a tener para completar, y algunas, por ahí sí va a ser un poco para desarrollar, ¿sí? Ok. Va a ser tipo un Word y nosotros ir tipeando, contestando las respuestas. Sí, yo lo que estoy usando fue como un
una encuesta de Google, un formulario de Google. Sí. Igual. Ah, listo. El de Classroom. Ok. En el Classroom yo les voy a mandar un mensaje cuando ya esté disponible, y a partir de cuando ustedes arrancan, digamos, yo lo voy a subir antes, ¿no? El examen va a tener un tiempo, como les decía, un tiempo límite, y ustedes cuando arranquen, no es que tienen una hora para hacerlo, sino que va a haber un horario límite para entregarlo, ¿sí? El que antes arranque, más tiempo tiene, ¿sí? No pasa nada. Bien. Bueno. La clase pasada, bueno, habíamos estado viendo lo que es la parte de la estructura organizacional, ¿no? De organizaciones y de empresas, ¿sí? Y que fue una de las cosas que fue evolucionando bastante con el paso del tiempo, eh, eh, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de los recursos humanos, ¿sí? De la sociedad, la evolución de la sociedad y demás. Habíamos visto este esquema, ¿no? Que había ideado Mintzberg, que un estudioso como Taylor, Mayo y demás, que se dedicó a analizar cómo deberían ser las estructuras, ¿no? De las empresas, ¿no? Y, digamos, en un principio lo que había, ¿sí? Que por eso se habla de las estructuras piramidales, un triángulo en el cual estaba en la parte superior la parte jerárquica, luego en el medio todo lo que sería la parte de diseño y de toma de decisiones, y finalmente abajo toda la parte de la fuerza de trabajo, ¿no? Mismo lo que hizo fue retocar un poco esa idea, ¿sí? Y creó esta, esta forma, ¿no? Que, digamos, a medida que las organizaciones cambian, ¿sí? Bueno, puede variar un poco su forma. Eh, Arriba tenemos lo que dice la cúpula estratégica, ¿sí? Que se encarga básicamente de que la organización cumpla la misión. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de la misión, la visión, los valores? Bueno, la cúpula estratégica, los que ocupan ese sector, son los que se encargan de que la organización cumpla con esa misión, ¿sí? De satisfacción los intereses y de las personas que controlan la organización. Digamos, básicamente es hacer que la organización cumpla con la misión y que los trabajadores cumplan con su labor, ¿sí? Bueno, haciendo también que las personas se realicen como individuos, ¿sí? Y demás. En la línea media, ¿sí? Están todas aquellas actividades que actúan como nexo entre la cúpula estratégica y la parte operativa, ¿sí? Tienen roles similares, ¿sí? Pero ahí empieza a diversificarse, ¿no? La cúpula estratégica vela por toda la organización, y luego dentro de la parte de la línea media están separados los roles, ¿no? Lo que nosotros vemos normalmente: producción, administración, compras, mantenimiento, ¿sí? Tiene un rol similar al de la cúpula estratégica, pero en su propio sector, ¿sí? Luego, el núcleo operativo obviamente es la parte donde se realizan todas las
digamos, lo que nosotros llamamos en la organización industrial la mano de obra directa, ¿sí? Es donde se aporta valor, básicamente, al producto. Se convierte la materia prima en producto terminado, ¿sí? Y después tenemos a los costados lo que vemos como staff de apoyo y tecnoestructura. El staff de apoyo, ¿sí? Ahí están todas aquellas actividades, ¿sí? Logísticas y estratégicas que están fuera del flujo de operaciones, ¿sí? Que están relacionadas de forma indirecta con la transformación de lo que sería la materia prima en productos, ¿sí? Son normalmente lo que son tareas de servicio, qué sé yo, mantenimiento, seguridad, limpieza, no sé, personal tercerizado, de apoyo, bueno, eso es lo que es el staff de apoyo. Y la tecnoestructura, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos como, en el laboratorio está la parte de aseguramiento de la calidad, de ingeniería, los sectores de investigación y desarrollo que pueden tener las empresas, ¿sí? Calidad, bueno, todo eso está en la parte de tecnoestructura. Es la que le aporta, ¿sí? Todo el material tecnológico y las mejoras, ¿sí? A toda la organización. Los flujos de trabajo, digamos, son diversos de acuerdo a los tipos de organizaciones que haya, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo sean esos flujos, ¿sí? La organización, este esquema, ¿sí? Puede ir variando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Les muestro. Un segundito. A ver. En estos esquemas que están aquí, ¿sí? Se ve cómo son las interrelaciones, ¿sí? Dentro de los distintos sectores, ¿sí? Lo que llaman adaptación mutua, ¿sí? Refiere básicamente a toda aquella coordinación, ¿sí? que haya entre sectores de la misma línea que se producen a través de comunicaciones informales, ¿sí? Cuando grupos de trabajo o lo que nosotros llamamos compañeros de trabajo interactúan, ¿sí? Para coordinarse, sin que haya un procedimiento que lo explique o que haya una orden explícita o demás, sino porque surge de las personas o de los grupos de trabajo, ¿sí? Con el mero fin de lograr el objetivo del sector, del grupo y demás, ¿no? Existe eso que es la adaptación mutua. Eso genera empatía, genera sentimiento de pertenencia no solo a la organización, sino a un grupo de trabajo. Obviamente que, digamos, afianza el compañerismo y, por sobre todas las cosas, da la idea de que no todo puede ser logrado por uno mismo. O sea, siempre tengo que estar apoyado en otra persona o en alguien para terminar una tarea, ¿sí?
parte más humana. ¿Me escucho cómo? La parte más humana, quizás. Sí, sí, sí. O sea, pero refiere a cosas que surgen de por sí, no porque alguien, por ejemplo, como suele pasar en algún trabajo, entra una persona nueva y, digamos, un supervisor le pide a alguien del equipo, mira, anda con él y explícale, ¿sí? Ahí ya hay una capacitación informal, formal, como quieran llamarle, pero viene con una orden, por decirlo de una manera, o digamos, con una organización. En cambio, cuando hay un reconocimiento en las personas, en los pares, en las habilidades del otro, eh, y ver qué puedo hacer yo, qué puedo hacer el otro, y cómo podemos lograr una sinergia de forma tal de lograr los objetivos, bueno, eso es una adaptación mutua. Se dice que la organización tiene adaptación mutua, ¿sí? La supervisión directa, ¿sí? En cambio, nada, es, digamos, en la que una persona, ¿sí? Coordina dando órdenes, ¿sí? Normalmente se da cuando hay que hacer, o sea, tareas específicas con un determinado grupo de personas, ¿sí? En las cuales aquel que es el supervisor, ¿sí? Es el que mayormente conoce los secretos de esa actividad o de esa tarea. Ensuciando por todo, pero gracias a Dios las... No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo, profe, que sale todo cortado, ¿puede explicar la adaptación mutua de nuevo, por favor? Te decía, la adaptación mutua, ¿sí? Es una situación en la cual se logra una coordinación entre pares, ¿sí? Que interactúan de manera informal, coordinando, ¿sí? Con comunicación informal, con, digamos, porque surge de las personas, ¿sí? Y no porque, digamos, hay alguien que los organiza para que interactúen, ¿sí? Es cuando uno reconoce habilidades en un par, ¿sí? Que uno por ahí no las tiene y que son necesarias para lograr un determinado objetivo, y la gente se agrupa de manera espontánea, se organiza, ¿sí? Y bueno, y se logra llegar al objetivo sin que haya alguien que comande esa acción. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. La supervisión o coordinación directa, sí, es al revés, ya, pero también se puede dar en el mismo tipo de organización. Ya normalmente sucede cuando hay que hacer una tarea determinada, ¿sí? En la cual, como les decía, el supervisor o el coordinador es el que conoce ciertas cosas de la tarea, organiza un determinado grupo de personas y es el que imparte las órdenes y da, digamos, una tarea a cada uno. Qué sé yo, muchas veces sucede en una empresa que hay que sacar una máquina porque hay que mandarla a reparar. Entonces, bueno, no es una tarea normal, no es una tarea típica, no es una tarea que se haga todos los días. Entonces, tenemos que salir de los estándares, organizar un grupo de trabajo, determinar tareas para cada uno y con una supervisión directa, como se me lo dice, bueno, llevar a cabo esa tarea. Después tenemos la estandarización del proceso, ¿sí? Que es lo más parecido a lo que hoy conocemos como calidad, mejora continua y demás, ¿sí? Es cuando se especifican, ¿sí? Los procedimientos
qué sé yo, como instrucciones de montaje, no sé, orden de las tareas que hay que realizar, ¿sí? Aquí es donde tanto, qué sé yo, analistas o, digamos, ingenieros o demás, se encargan de revisar esas tareas, ¿sí? Organizarlas, decir, bueno, hay que hacer las cosas de esta manera, luego, con todo lo que conlleva la mejora continua, ver si realmente sucede como uno lo pensó o si realmente hay que retocar, ¿sí? Y de esa manera se estandarizan los procesos, ¿sí? La estandarización de resultados, ¿sí? Ya no fija especificaciones para lo que hay que hacer, sino fija especificaciones para cómo tienen que salir las cosas, ¿sí? Normalmente ya hablamos de los controles de calidad de los productos, por decir una manera, ¿sí? No sé, si salimos un poco de una fábrica, en una juguetería, por ejemplo, si hay que, en la época de Navidad o del Día del Niño, bueno, si hay que envolver, bueno, en muchas jugueterías dicen, no, bueno, acá las cosas se envuelven de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien ve algo envuelto acá, lo identifica con esta juguetería, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de eso. Bueno, eso es la estandarización del producto, ¿sí? De los resultados. La estandarización de las habilidades, ¿sí? Es otra forma de lograr coordinación, ¿sí? Solo que lo que se trata de estandarizar, ¿sí? Es a las personas. Suena medio chocante, pero la idea es tratar de definir, ¿sí? Perfiles donde para un determinado puesto o para una determinada tarea se requieran ciertos conocimientos y habilidades que si no los tienen, ¿sí? Digamos, la organización intenta lograr que los tengan con capacitaciones y demás, ¿sí? De esa manera se logra que, como, como se ve en el gráfico, ¿sí? Yo necesito, ¿sí? Un asesoramiento, por decirlo de afuera, para ya poder lograr, alguien me tiene que decir afuera cómo estandarizar esas habilidades, ¿sí? Para poder lograr esta nivelación. Justamente se hace desde afuera porque si no se corre el riesgo de lo que se llama el enviciamiento, ¿no? Interno, de que, no, bueno, la cultura de esto hace 10 años que los hacemos así, entonces, bueno, nada. Cuando llega un momento que no hay una forma de mejorar eso, bueno, la idea es buscar asesoramiento externo y mejorar esas habilidades, ¿sí? Y finalmente está lo que se llama la estandarización de las normas, ¿no? Donde ya ahí los trabajadores tienen una serie de creencias o de formas de pensar o de ver las cosas que es común, ¿sí? Eh, y, y bueno, logran coordinarse de una manera ya más natural. Nada, este tipo de estandarización ya forma parte de organizaciones ya más políticas o religiosas, ¿sí? Ya es otra cosa. Pero lo importante es cómo es el flujo de información o cómo son las interacciones entre los distintos sectores, ¿sí? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. El último, no entendí bien el último, cómo
Básicamente el último, digamos, cuando hablamos de la estandarización de las normas, es, digamos, si vos venís acá, vos venís, formás parte de esta organización, es porque creés en todo esto, ¿sí? No es porque o tenés determinada habilidad, o podés lograr determinado objetivo, o tenés determinados conocimientos, sino que aparte de todo eso, ¿sí? Tenés que tener una cierta forma de ser, de pensar y de actuar, ¿sí? Ya es más profundo que el hecho propio de las habilidades o de poder lograr una, qué sé yo, la producción o lo que fuere, ¿sí? Pasa por ahí. Por eso es más propio de organizaciones políticas o religiosas, ¿sí? Sí, ahora entendí, gracias. Bien. Esto es, lo que vimos es todo lo que son como los mecanismos de organización, ¿sí? Y esto es lo que normalmente mantiene a las organizaciones unidas, ¿no? Vuelven a las organizaciones más ágiles, pueden ser más duraderas, pueden ser más flexibles, ¿sí? Si no existe coordinación entre estos puntos, bueno, se corre el riesgo de que la rigidez, la falta de adaptabilidad, ¿sí? Al entorno. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era el espacio interno, el espacio externo? Bueno, el espacio externo a las organizaciones las condicionan constantemente, ¿sí? Y si uno no tiene la habilidad de amoldarse a esas condiciones, bueno, las organizaciones rígidas tienden a desaparecer cuando existen nada, cambios críticos en la sociedad o cuando suceden cosas imprevistas, ¿sí? No tienen forma de adaptarse, entonces, bueno, terminan desapareciendo. Profe, buenas tardes. Sí, Ahí Juan Maidana quiere ingresar. sí. Ahí están todos. Bien. De acuerdo a cómo se configuren, ¿sí? Las distintas organizaciones, ¿sí? La forma de esta pirámide, por decirlo de una manera, ¿sí? También. ¿Ven? Ahí, digamos, de acuerdo a cómo era la imagen inicial, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Ven que tiende a ser triangular, ¿sí? Esbelta, se soporta bien de abajo y crece hacia arriba en forma homogénea. En cambio, en la organización empresarial, ¿sí? Bueno, tiende a tener esta forma. Esto es la clásica estructura, ¿sí? De pequeñas empresas, ¿sí? Donde hay un coordinador central, ¿sí? Que toma las decisiones, imparte las órdenes, ¿sí? Y luego todo un sector de trabajo, ¿sí? Que está ocupado aquí abajo. Normalmente es la misma, el mismo sector estratégico, el que está aquí arriba, el que a veces cumple los roles de la parte tecnológica, ¿sí? No así de staff de apoyo, sino que
esa tarea ya viene incluida básicamente en el personal que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Nada, es, digamos, la estructura clásica que se da en empresas. Tiende a ser sencilla, plana, ¿sí? Pero no hay mucho espacio, ¿sí? Para el crecimiento muchas veces, aunque normalmente suele ser de las organizaciones más flexibles, ¿sí? Después tenemos otra configuración que es, se le llama la organización máquina, ¿sí? Que después, como van a ver en el apunte, es digamos, fuertemente bien marcado con, digamos, con el desarrollo de la revolución industrial. Tiene muy marcado, fíjense, muy amplio el sector de tecnología y de staff de apoyo, ¿sí? Porque esto fue lo que le fue dando a todas estas organizaciones que evolucionaron con la tecnología, ¿sí? No quedar atrás, es decir, estar siempre al día, fuertemente estandarizadas están, ¿sí? Y, digamos, la estructura, en ese caso, ¿sí? Tiende a ser más centralizada, más bien centralizada, distinto que lo que era la otra, que era más plana, ¿sí? Que, digamos, lo que hace que las decisiones o las políticas o demás esté centralizado en un solo sector, ¿sí? Bien, después tenemos la organización profesional, que se le llama. Es similar a la primera que vimos, solo que tiene un gran apoyo, un gran sector de staff de apoyo, pequeño sector de tecnología, ¿sí? Y es el caso clásico de organizaciones que aquí debajo, ¿sí? Tiene mucho personal profesional. Profe, disculpe, pero no se actualizó la presentación. Sigue máquina. Ahora sí. Disculpe. Ven que tiene un gran sector de apoyo, que es este de aquí, a la derecha, y la parte de apoyo tecnológico es más pequeña. Pero aquí, digamos, lo clásico de estas organizaciones es que aquí abajo, digamos, lo que hay normalmente es un grupo de profesionales, en el cual la organización se apoya en ellos, ¿sí? En el saber y en esas actividades, ¿sí? Para el desarrollo. Por eso es que la parte tecnológica queda en manos de este sector, ¿sí? Como siempre, hay una dirección, ¿sí? Y todo este staff de apoyo puede ir variando en actividades, pero son nuevamente sectores que trabajan para la empresa y a veces para los profesionales, ¿sí? A veces son grupos de trabajo temporarios, tercerizados por proyectos o demás, ¿sí? Que muchas veces son directamente relacionados con los profesionales de acá abajo y no directamente con la dirección. La organización diversificada ya es, digamos, se puede ver en empresas, industrias que
operan con distintos tipos de productos, ¿sí? Donde tenemos lo que se denominan las distintas unidades de negocio y cada una de ellas, ¿sí?, trabaja como una organización máquina, ¿sí? Tomando decisiones propias y demás, ¿sí? Pero todo en el eje de las decisiones está apuntado a las decisiones estratégicas, ¿sí?, ya que toma la cabeza de la organización, ¿sí? Y la organización innovadora, ¿sí?, ven que tiene este sector como en línea punteada, digamos, tiene, digamos, hay un autor que inventó la palabra adhocracia. Algo que es ad hoc, A-D-H-O-C, ad hoc, es algo que se hace con un fin determinado para algo, ¿sí? El caso clásico es, qué sé yo, cuando qué sé yo, un mecánico tiene que sacar un bulón que está clavado en algo, tiene que fabricar un dispositivo para poder agarrarlo, ¿sí? Es algo hecho para eso. No le sirve para otra cosa, no le sirve para otro bulón, no le sirve para otra posición, nada. Sirve solamente para eso, lo tuvo que fabricar para esa situación específica, ¿sí? Digamos, innovadora es porque son estructuras que se forman para un determinado proyecto, para un determinado proceso, para una determinada función, ¿sí? Y fíjense que la parte de abajo, que es la parte operativa, ¿sí?, que está punteada, bueno, puede variar con respecto al proyecto, con respecto al proceso, con respecto a lo que sea, ¿sí?, tomándose las decisiones de qué es lo que se va a hacer aquí arriba, ¿sí?, donde ya no está tan marcada la distancia, ¿sí? Fíjense que tiene como un cuello más ancho, ¿sí? El flujo de información ya es diferente, ¿sí? Sí, aquí hay un grupo de profesionales y esto, la parte de abajo, ¿sí? La parte de aquí abajo, nada. Muchas veces es personal contratado o empresas contratadas que fluyen. Depende del proyecto, depende de lo que se quiera hacer, puede ser de una manera o de otra. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bien. Todo esto que estuvimos viendo en la clase pasada y hoy, hasta ahora, hasta acá, es, digamos, básicamente son estudios que se han hecho sobre cómo lograr organizaciones eficientes, ¿sí? Y ahí viene el dilema, ¿no? ¿Eficientes para qué? En algún momento habíamos nombrado la palabra eficiencia, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa? ¿La eficiencia es sobre el proceso? Sí. ¿Cómo? ¿Es sobre el proceso, la eficiencia? Era llegar a En general, la definición de eficiente, ¿qué La entienden? capacidad para hacer algo. La capacidad de hacer algo. ¿Es así? O de llegar al Con la objetivo. menor cantidad de recursos. Y menor cantidad de recursos. Es la capacidad de hacer algo utilizando la menor cantidad de recursos. En una máquina diríamos que sería el rendimiento, ¿sí? O sea, obtener el máximo, la máxima capacidad de una máquina utilizando la menor cantidad de energía posible, ¿sí? Bueno, esto es algo similar, ¿sí? Lograr los objetivos utilizando la menor cantidad de recursos, materiales, humanos, lo que fuere. Poder lograr un objetivo es ser eficaz, ¿sí?
vamos a decir la verdad, algo muy sencillo, no sé, generalmente todos ven fútbol, pero si un arquero patea de arco a arco y mete el gol, ¿sí? Es tan eficaz como cuando un equipo tiene la pelota durante 2 minutos y mete un gol. Fueron eficaces los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos metieron un gol. Ahora, el que lo hizo en menos tiempo fue más eficiente porque gastó mucha menos energía. ¿Se entiende? Un ejemplo burdo, pero esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones, ¿sí? Tiene un objetivo que obviamente es claro. Si decimos que es gastar la menor cantidad de recursos, es que el producto me salga, me cueste lo más barato posible, en líneas generales. Y por otro lado, ¿sí? Si yo logro optimizar los recursos, ¿qué empiezo a tener? Si yo hago algo y usualmente lo hago en 100 horas. Empiezo a analizar, a estudiar los procesos, el producto, la manera, veo, invento ciertas modificaciones y meto acá un cambio y veo y pongo plata, entonces compro una máquina que mejora un poco el proceso, lo que sea, y logro... Administrar. ¿Cómo? Administrar. Administro, claro, pero logro que en lugar de en 100 horas, yo lo puedo hacer en 75. ¿Sí? ¿Pero es mayor el gasto? No. Gracias. Puede que yo haga inversiones, que no son gastos, ¿sí? Las inversiones Bueno, son erogaciones de dinero que uno hace y que en algún momento me vuelven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas 25 horas? Terminé el trabajo y me pongo a dormir. Podés aprovechar el tiempo para realizar otro o mejorar lo producido. Sí, en realidad lo que empiezo a poder hacer aparte, o sea, de gastar menos en cada producto, es que puedo producir más, ¿sí? Es un doble resultado con un solo golpe, ¿se entiende? Ese es el secreto del por qué, digamos, se estudió tanto en lo que es la ciencia de la administración, tratar de lograr organizaciones eficientes, ¿sí? Y lograr organizaciones eficientes, ¿sí? A lo largo de la historia, fue un balance constante. Al principio se trabajó sobre las tareas, ¿sí? Luego fuertemente sobre las personas, luego sobre las tareas y las personas, luego sobre las organizaciones, la forma, las estructuras. Se fue trabajando y se vio que realmente hay que actuar sobre todos los puntos, ¿sí? Ninguno solo va a definir o va a mejorar la eficiencia de una organización, ¿sí? Entonces, atacar los distintos, ¿sí?, ejes de la organización es lo que logra, finalmente, que esa organización sea eficiente en las formas, en los resultados, ¿sí?, en todo. Y si una organización es eficiente y logra buenos resultados y produce bien esos servicios de calidad, ¿qué sucede con la gente, con los trabajadores? ¿Hay creación de más empleo? Sí, si la empresa invierte, se puede generar empleo, seguro, pero, digamos, da lo mismo trabajar en una organización que, vamos a ser bien extremos, ¿no?
que no mira sus procesos, que de lo único que se preocupa es de obtener los resultados como sea, que estar en una organización que, bueno, observa las maneras de hacer las cosas, las formas, cambia las estrategias, observa el entorno, ¿sí? ¿Da lo mismo? Y no, profe, siempre está bueno trabajar en un lugar donde, por así decirlo, te cuidan en todo sentido. Bien. Entonces, Yo creo lograr- que tiene que estar más presente el recurso humano en cada organización para Sí. tener una conformidad de parte Claro, del eso empleado mismo. como empleador. Bueno, una de las primeras cosas que intentaba decir Taylor a principios del siglo pasado era eso, que teniendo al trabajador contento, ¿sí? Era un círculo, ¿no? Teniendo al trabajador contento, vos podías exigirle más. O sea, vos tenías que analizar qué es lo que tenías que hacer y cómo tenías que hacer. La tarea hay que hacerla de esta manera. Bueno, entonces vos lo que tenías que hacer era lograr que el trabajador esté contento para poder exigirle más, para poder producir más, para poder ganar más. Y era un círculo, ¿sí? Pero focalizado en la tarea, ¿sí? Después eso fue mutando, fue variando y bueno, se empezó a focalizar en varias cosas, ¿sí? Entonces, teniendo organizaciones eficientes, como les decía, que producen bien esos servicios de calidad, que intentan siempre mejorar, que están, digamos, a la par de los avances tecnológicos, hace que a los trabajadores que están les guste seguir perteneciendo, ¿sí? Y a la gente que no está allí les puede llegar a atraer el hecho de formar parte de esa organización, ¿sí? Lo cual siempre la organización, que son de este tipo, plantea beneficios para esas cosas, pero también plantea desafíos. O sea, vos querés seguir perteneciendo acá, bueno, yo te impongo desafíos, ¿sí? Te doy beneficios, pero también te impongo desafíos. ¿Por qué? Porque si yo hago todo esto, yo quiero que vos también lo hagas, que vos estés a la par, que vos te formes, que vos te capacites y demás, ¿sí? Entonces, bueno, es una organización un poco ideal lo que le estoy diciendo, que no sé si hay muchas en este país, pero a lo que apuntan nuestros estudios es a eso, ¿sí? A tratar de integrar toda esa idea que tenía Taylor, ¿sí? A plasmarla en la realidad. Taylor se quedó en una sola parte, no pudo estudiar todo, obviamente, pero bueno, el tiempo se basó en este tipo de cosas y fue mejorando. Sobre todo porque hubo muchos avances sociales, ¿sí? La sociedad no es la misma a principios de 1900 que hoy, ¿sí? Han habido 2 guerras mundiales, qué sé yo, ha estado la guerra de Vietnam, han habido en nuestro país dictaduras, se ha caído el muro de Berlín, ha desaparecido, algunos lo conocen, otros no, la Unión Soviética, se han separado países, o sea, han sucedido cambios sociales, ¿sí? Que el estudio de la administración no estuvo ajeno a eso, ¿sí? Y toda esa tendencia, ¿sí? Hacia el mundo globalizado, ¿sí? Fue, digamos, lo que la ciencia de la administración fue estudiando y fue yendo hacia ese punto, ¿sí? Para lograr lo que son justamente organizaciones eficientes, ¿sí? Bien. Les pregunto, ¿algún caso que ustedes conozcan o puedan compartir de alguna organización ineficiente y por qué? Puede ser su trabajo, puede ser lo que sea, ¿eh? No se queden. ¿Qué? No escuché, profe.
¿Y por qué? ¿Dónde observan ustedes esa ineficiencia? Y muchos trabajos que son de gastronomía, profe, que laburás en negro, al empleador solamente le interesa ganar plata y te paga lo que a él le parece y vos estás trabajando hace varios días con mucha carga. Ejemplo, yo vivo en Escobar y trabajé todo lo que es gastronomía en Mashuit, en Campana y es un desastre. Pero pregunto, estar fuera de la ley. No voy a decir, no voy a discutir que si está bien o está mal, Yo no vamos a hacer un juicio de valor. Yo simplemente voy a cuestionar lo que dijiste. ¿Estar fuera de la ley significa ser ineficiente? No, eso más que nada. No. Injusto, pero ineficiencia no tiene nada que ver, digamos. Eso. Por eso. Entonces yo te pregunto, Julián, ¿no? ¿Me había hablado antes? Sí. Sí. ¿Por qué pensás que era ineficiente? Por muchos medios. No había comunicación en el laburo, o sea, el dueño venía, te pagaba y se iba, o sea, muchas cosas. Bien. Vos decís que, por ejemplo, si yo te digo un 20 de julio, ¿cuánto duraba tu jornada laboral? Julián. Y tenía que hacer, eran 9 horas y casi siempre, un 20 de julio me dijiste. Claro. Y un 20 de julio 12 horas, casi 11. Bueno. Y te pagaban 9 horas o... Perfecto. Otro caso así de ineficiencia, vos necesitabas algo, ponerle para la cocina o para el bar y directamente venía el dueño, no es que tenían un depósito donde tenías que ir a buscarlo, venía el dueño así que estaba en otro lado, te pagaba y vos tenías que ir a comprarlo y para el local, ¿entendés? Bien, fíjate, si te pagaban 9 horas por trabajar 12, ya eso es una injusticia. Pero la ineficiencia, fíjate, viene por una situación. ¿Se acuerdan cuando vimos un caso que analizamos de Taylor? Que decía que hay que descansar lo necesario. Bueno, ahí te es un punto de ineficiencia. Independientemente de la injusticia de que está mal, que te hagan trabajar más de las horas que te pagan, ¿sí? Una ineficiencia es esa, ya. Hacer trabajar a las personas más tiempo termina siendo ineficiente, ¿sí? Porque la persona no puede tener el mismo rendimiento durante esas 12 horas, ¿sí? Pero cuando es necesidad, profe, ahí... No es distinto. El tema. Por eso, socioeconómicos, con el análisis de la tarea, ¿sí? La labor era ineficiente porque no descansaban lo necesario, ¿sí? Porque es mentira que le sale más caro. Al contrario, le sale más caro, ¿sí? Era ineficiente porque no tenía un flujo de productos o de materia prima eficiente, justamente, ¿sí? Pero hacer foco en las cosas que decía, bueno, yo mejoraría esto, independientemente de, me pongo dentro de los cánones de la ley, le pago a la gente lo que corresponde, independientemente de eso, ¿sí? Sino analizar eso, ineficiencias. ¿Sí? La falta de Está muy bien. comunicación dentro de... La comunicación, la mala comunicación es un caso muy común, ¿sí? En la cual se organiza todo, en el caso, ¿no? ¿Vos dónde trabajás, Alberto? Yo trabajo en logística, un centro de distribución en la cual está dividido por distintos centros adentro de del mismo centro. Y a veces la falta de comunicación entre gerentes y gerentes desorganiza todo, y lo que ocasiona a veces el retraso, el no ser eficiente en llegar al destino cuando uno tiene que llegar a cierta hora, o no se...
llegó a surtir la mercadería que uno está esperando para ir a distribuirla. Es una cadena, ¿no? Cuando hay una falta de comunicación o a veces cuando no hay buena amistad o relación entre ambos gerentes, a veces eso también lleva a una desorganización. Está bien, pero esa puede ser una causa de la mala comunicación. Pero en sí mismo, focalizando, la mala comunicación siempre trae pérdidas de tiempo. Siempre. Siempre. Sacalo de la empresa. Míralo en tu casa. Mírenlo todos. Imagínense una mala comunicación dentro de su hogar y van a ver que siempre genera una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo en tu casa por ahí no genera pérdidas, no pasa nada. Pero me refiero a que yo lo que le estoy tratando de hacer hincapié es analizar las ineficiencias, ¿sí? Pero está muy bien lo que compartiste. ¿Alguien más? No, profe, yo por ahí lo que analizo por ahí es si al empresario, ¿no? Yo sé que estamos quizás analizando de la parte estructural, ¿no? De la organización, pero si al empresario le da ganancia, digamos, nadie se queja, o sea, digamos, todas estas normas por ahí quedarían un poquito ahí como relegadas, quizás. ¿Qué normas? Las maneras de organización, como decía usted, bueno, Mira, sí, a ver, todo esto que estamos viendo no son recetas mágicas. Simplemente lo que estamos viendo es una reseña básicamente histórica de estudiosos que se han dedicado a los análisis de las organizaciones. Nadie dice que tomando este librito vos vas a tener éxito. Vos vas a tener éxito haciendo un montón de otras cosas más. Pero sí es importante que entender que todos estos estudios, ¿sí? Si uno se pone a analizar, se han hecho sobre industrias, qué sé yo, un estudio en el año 1920. Los estudios de Elton Mayo fueron en General Electric. Y General Electric aún hoy existe. Entonces, empresas que apuestan a este tipo de estudios, de análisis, de sentarse y de decir, de cuestionarse internamente y decir, bueno, ¿en qué podemos mejorar? ¿Sí? ¿En qué estamos fallando? Empresas que apuestan a eso, puede ser una pyme, puede ser una fiambrería o puede ser una automotriz, no importa, ¿eh? Es la cuestión de cuestionarse y ver cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer mejor las cosas, ¿sí? Son empresas que tienen éxito, es indudable, indudable, ¿sí? Independientemente de que uno crea en eso. Es así, pero estadísticamente es así. Las empresas que se han como estuvo de moda la palabra el año pasado, reinventado, ¿sí? Son las únicas empresas que han tenido éxito a lo largo de la historia, ¿sí? Y si ustedes buscan empresas como Coca-Cola, Ford, no sé, General Motors quebró, ¿sí? Fiat se asoció con una empresa japonesa, con Nissan creo que fue. O sea, no es sencillo, ¿sí? Y tampoco es mágico, pero sí, digamos, cuestionarse la organización hacia adentro, ¿sí? Muchas veces es duro, pero siempre, siempre va a traer beneficios. ¿Se entiende lo que digo? Es llevar una conducta. Sí. Lo que pasa es que, digamos, normalmente hacer ese tipo de introspección,
de ver, de entender qué es lo que pasa, cómo puedo mejorar, cómo puedo adaptarme al medio y demás, a veces requiere cambios drásticos que pueden llegar a ser duros, ¿sí? Pueden ser difíciles. Puede ser que uno tenga que empezar a lidiar con lo desconocido. Hoy por hoy, cualquiera que se dedique al comercio, ¿sí? El año pasado, con todo lo que sucedió, de golpe y porrazo, gente que tenía un comercio que se dedicaba a vender en efectivo, por decir una manera, mayormente, con gente en su mostrador y demás, tuvo que retransformarse, reconvertirse. Che, ¿cómo es esto la venta electrónica por internet? ¿Qué es esto? Las redes y venir y publicar y la tarjeta y que la billetera virtual. Hubo que hacerlo a la fuerza, porque no había otra manera de comerciar, sino. ¿Se entiende? El que apostó por eso le fue bien. En general le fue bien. Hay muchos rubros que obviamente fueron muy afectados y demás porque requieren de la presencialidad, ¿sí? Pero en general, este tipo de crisis también generan oportunidades, ¿sí? Una consulta, Sí. pero a lo que usted se refiere, lleva tiempo acostumbrar, por ejemplo, acá en Argentina, a que, como usted recién estaba diciendo, a que se llegue a vender, por ejemplo, como vender en catálogo. Que en otros países, en Estados Unidos, no hay, vos te vas no vas a ver un comercio como acá en Argentina, te vas a un local y ves todos los exhibidos y me gustó y lo compro. En otros países por catálogo y lo compras por lo que te están mostrando en una ilustración. Sí, sí, también existe el comercio a la calle, pero a ver, yo lo que digo es, eh, salir un poco de los paradigmas, romper esos paradigmas, ¿sí? De mi comercio, mi negocio, mi empresa, mi emprendimiento funcionó durante 10 años de esta manera, ¿sí? Y no ver si el entorno te condiciona para que vos tengas que cambiar, para que tengas que abrirte, expandirte, mejorar, cambiar tu forma de relacionarte con el medio, ¿sí? No ver eso hace que de a poquito, ¿sí? Seguramente vas a tener algún problema. A eso es a lo que voy. Y eso es estudiar la organización en todo, ¿sí? Y administrar justamente, ya sea Profe, recursos humanos, profe, ya sea... Sí, hay empresas de consultoría, ¿no? De ese tema, por ahí, de organización o asesoramiento. sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. En ese sentido hay empresas que se dedican a asesorar empresas grandes, ¿sí? Y también existen asesores. O sea, muchas de estas empresas de asesoría, consultoría y demás que se dedican a asesorar a empresas grandes o medianas, ¿sí? Eh, muchas veces surgen que sus empleados, bueno, de alguna manera se forman y demás y terminan siendo consultores independientes que trabajan para ya pymes, eh, comercios más pequeños y demás, ¿sí? Si uno tiene un comercio a la calle, ¿sí? Bueno, uno se estableció, tiene un punto y llega un momento que decís, bueno, llegué a una meseta. ¿Cómo hago yo para mejorar la cantidad de personas que entran a mi local? Bueno, y ahí empezás a mirar. Y eso es ver la organización, ¿sí? A eso es a lo que se dedicaron todos estos estudiosos durante todo este tiempo, ¿sí? Muchas veces llamados por las empresas, decir, che, mira, necesito mejorar mi proceso, necesito producir más. Que siempre, siempre, el primer, el primer cuestionamiento era ese, producir más, mejorar mis procesos. Pero en definitiva era ganar más plata, siempre. ¿Entiendes? ¿Alguien más que tenga algún ejemplo de ineficiencia? Puede ser en el lugar donde estén o que lo vean en un lugar ajeno, ¿no?
Sí, sí. O sea, hay un gasto de energía, gases de efecto invernadero, ruido, contaminación, de la que quieras. Pero sí, lamentablemente no se ha inventado todavía una forma diferente de poder mantener el motor diésel caliente para que no, para que encienda cuando uno quiera. Pasa con las máquinas viales también lo mismo. Pero bueno, en ese caso, ¿sí? Yo no sé si será una ineficiencia por el rubro mismo, ¿sí? De la organización. Es decir, vos lo sabés de antemano que esto va a ser así. Es casi una regla del juego que el camión esté todo el tiempo prendido, ¿se entiende? Entonces, quizás es una ineficiencia visto desde el punto de vista externo, que no existe una manera de que el camión se pueda apagar. Pero desde el punto de vista de la actividad propia de la empresa, yo no sé si es una ineficiencia, porque todo eso lo cobran, ¿eh? Todo ese combustible, así, es así. El Bien. tema que haya sido una mala administración y no pudiesen tener ese camión prendido cambiaría un poco. ¿Ahí no sería una ineficiencia? Claro, el tema es ese. Es que el camión no esté disponible. Ahí sí será una ineficiencia. Que tenga una goma pinchada, que no sé, que pierda aceite del hidráulico, no sé, lo que sea. Ahí sí. Porque vos tenés que tener la disponibilidad todo el tiempo. Bueno, pero a veces, yo no voy a defenderlos, pero a veces uno trata de buscar la eficiencia desafiando algunos límites, ¿sí? Es Pero decir, una consulta, profe, la eficiencia, la ineficiencia, siempre va a un punto, ¿no? Para mí, ¿no? Por lo que yo veo, siempre es por el capital. Cuando más capital, más eficiencia, cuando menos capital, menos eficiencia. si Ahí yo donde gasto, corre la administración, si vamos al caso, ¿no? si yo gasto más recursos que lo debido, que lo necesario, ya empiezo a ser ineficiente, ¿sí? Soy ineficiente. Si gasto más recursos de lo necesario. Si gasto menos recursos de lo necesario, ¿sí? Soy más eficiente que alguien, que otro, que mi competidor o que la norma, lo que fuere, ¿sí? Por eso no es, tampoco es si se es o no se es eficiente, ¿sí? Lo importante es intentar ser más eficiente que la competencia, muchas veces, para poder, digamos, tener un producto más barato. La única manera de poder tener un producto más barato es que mi costo sea menor que el de la competencia. No hay forma que no sea esa, ¿se entiende? Entonces, la única manera es analizando todos los factores. Más barato y de mejor calidad. Al menos de la misma calidad. O que la percepción de calidad del consumidor sea la misma. Eso sí. Eso. Que por ahí la percepción de calidad, digamos, nada, es contra lo que dice el consumidor no se puede hacer mucho y por ahí la percepción de calidad es una y realmente el producto en forma absoluta es de inferior calidad, ¿sí? Bien, bueno, hasta aquí llegamos. Yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de subirles para el fin de semana un ejercicio para que ustedes vean la forma. Vamos a resolver otro ejercicio en la clase que viene, ¿sí? Como para que vean y yo le voy a hacer algunas preguntas salteadas. Vamos a intentar que todos participen, como para que entiendan cómo va a ser la mecánica del examen, ¿sí? Perfecto. Bien. Les pido que vayan repasando. Sí. El tema del examen es de lo que usted nos envió, de ahí nosotros tendríamos que remarcar más o menos qué es lo que usted nos puede llegar a tomar. Ahí está todo lo que vimos, básicamente. Buenísimo. Un poquito más de información y demás, pero ahí está todo lo que vimos.
Va a venir de ahí. Listo, gracias. Bien. Bueno, y les pido que repasen y bueno, nos vemos la clase que viene. Listo, profe. Profe, una pregunta. Chao, Chao, profe. ¿Quién quiere preguntar? Yo. ¿Hasta el módulo 3 va a tomar el primer parcial? Sí, hasta lo que vimos hoy. Dale. Buenísimo. Bien. Genial. Bueno. Gracias, profe. No, profe. Chao, Chao, profe. profe. Hasta la semana. Chao, profe. Chao, profe. Hola, buenas noches. Este es Todavía no te voy a terminar el video. Quería aclarar que no se me escucha, estoy ni habilitando acá. ¿Viste? Este es el OBS. Acá se escuchan, ahora me escuchan. Y lo inhabilito porque en mi casa hay mucho ruido de fondo y se filtra todo el tiempo. Y después no te lo tomas. Cuando abrís el Teams y hablas fuera del micrófono te lo toma, pero el OBS no lo toma y no lo graba. Y quería aclarar eso porque ya me di cuenta en otros videos, así que nada más. Espero que les sirva y cualquier cosa me hablan. Nada, nos vemos, chau chau.